Bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Data Acción, el webinar de Infosegura sobre evidencia sobre seguridad ciudadana. Recuerde que contamos con servicio de traducción simultánea y que lo puede activar en el área derecha de la barra de herramientas de Zoom. Hoy es jueves 30 de septiembre del 2021 y nos acompaña para abrir este episodio Ana María Díaz, representante residente del PNUD en Guatemala. Luego de sus palabras, vamos a escuchar una presentación introductoria con indicadores de la región que estará a cargo de Marcela Smoot, coordinadora regional del proyecto regional Infosegura. Luego vamos a pasar en la agenda con los análisis multidimensionales de Guatemala y Costa Rica a cargo de Silvia Mendoza y Carol Sánchez, analistas de Infosegura en el PNUD de Guatemala y Costa Rica, respectivamente. En el episodio de hoy vamos a probar una dinámica que es que las participaciones de la audiencia las vamos a tener inmediatamente después de cada una de las presentaciones. Quiere decir que vamos a tener dos jornadas de participación de audiencia, por lo que les vamos a pedir aprovechemos para dejar las respuestas por escrito en la herramienta de preguntas y respuestas que encuentran en la barra de Zoom que tienen abajo de su pantalla. Y así podemos ir como puntualizando sus dudas o sus comentarios para hacer esta breves rondas de participación inmediatamente después de la presentación de Guatemala y luego después de la presentación de Costa Rica. Sin más, doy la bienvenida a Ana María Díaz y le cedo la palabra. Adelante, Ana María, bienvenida. Muchísimas gracias, Elmer. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Es realmente un honor para mí acompañarles en esta Data Acción sobre seguridad ciudadana, en la cual se presentará un análisis de riesgos de la región de Guatemala y Costa Rica. Y es que hoy en el calendario maya se marca el 5E, que simboliza el Día del Camino Sagrado de la Acción, que es lo que precisamente se pretende con la producción y presentación de estos datos y análisis. Tener insumos para la acción, en palabras de Infosegura, pasar de contar a entender y entender para actuar. El proyecto regional Infosegura nace como una alianza regional de cooperación entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y PNUD, con el objetivo de fortalecer los sistemas de gestión de la información, mejorando así la calidad y la comparabilidad de las estadísticas sobre seguridad ciudadana en los 6 países que hacen parte de este proyecto, a saber Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice y República Dominicana. En los últimos 6 años, el PNUD Guatemala ha brindado apoyo institucional a través de Infosegura, contribuyendo a la generación periódica de datos confiables y de alta calidad para uso de los tomadores de decisión que coadyuven al diseño de políticas públicas basadas en evidencias. Durante este tiempo, el trabajo ha sido implementado de la mano de las principales instituciones que velan por la seguridad ciudadana en nuestros países. En el caso de Guatemala, contamos con el liderazgo del Ministerio de Gobernación, MINGOB, y la experiencia histórica del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Este trabajo se ha concretado en la actualización y fortalecimiento estratégico y técnico de conceptos y procesos que permiten realizar mediciones y análisis multidimensionales con enfoques de género y de derechos humanos y anclados en los territorios para no dejar a nadie atrás. Desde que inició la pandemia en Latinoamérica y el Caribe surgieron alertas específicas por el incremento de la violencia contra las mujeres y niños, así como de hechos delictivos en contra del patrimonio de las personas. Esto ha significado especial preocupación para las autoridades y la sociedad en general. En este contexto, el trabajo que realiza Infosegura de forma conjunta con las contrapartes nacionales toma especial relevancia, ya que permite contar con datos y análisis de forma oportuna para mejorar la toma de decisiones y ofrecer soluciones efectivas en medio de una crisis inédita como lo es una pandemia como la que vivimos. Por ejemplo, realmente con mucha satisfacción compartir que en el caso
del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación en Guatemala, se está utilizando el índice de priorización territorial para la focalización de políticas públicas en seguridad ciudadana, el cual es la principal herramienta de trabajo para la priorización de acciones a nivel territorial en el combate de los hechos delictivos. Pero además, este ranking de municipios que brinda la herramienta es la base sobre la cual se están implementando las nuevas oficinas municipales de prevención de la violencia y el delito a nivel nacional. Asimismo, el equipo nacional del proyecto se encuentra trabajando en desarrollar un índice como herramienta de priorización territorial para la focalización de acciones de prevención de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Otro ejemplo del trabajo articulado son los análisis que escucharemos el día de hoy, empezando, como decíamos antes, por uno de tendencias regionales que será presentado por Marcela Smoot, que es la coordinadora regional de Infosegura, y los de nuestras colegas Silvia Mendoza y Carol Sánchez, que son analistas de datos del equipo Infosegura en Guatemala y Costa Rica respectivamente, quienes nos presentarán análisis multidimensionales de estos dos países que son uno de los resultados del arduo trabajo que se realiza de forma conjunta siempre con las contrapartes nacionales. Permítanme destacar que el trabajo que realiza el proyecto, además de ser un valioso insumo para los gobiernos, para la sociedad civil y para quienes necesitan contar con datos, también lo es para las propias oficinas de país del PNUD, las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros cooperantes con quienes hacemos uso de las evidencias producidas por Infosegura para planificar nuestras intervenciones de desarrollo. Lograr sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, así como crear alianzas estratégicas, son compromisos adoptados por los países para alcanzar los ODS 16 y 17 en el marco de la Agenda 2030. Desde el PNUD reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando a las instituciones gubernamentales en su fortalecimiento para contar con disponibilidad de datos y análisis oportunos y de calidad para la toma de decisiones en política pública basadas en evidencia, orientadas a prevenir y erradicar los hechos delictivos y la violencia de todo tipo sin dejar a nadie atrás. Finalizo agradeciendo el apoyo de todos los gobiernos, instituciones y personas que hacen parte de este proyecto regional y muy en especial a USAID por la confianza y la voluntad depositada en el PNUD para mejorar la vida de las personas que vivimos en esta región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María, por tus palabras, por abrirnos este episodio, este segundo episodio de nuestra cuarta temporada, donde vamos a seguir escuchando precisamente los análisis de información, empezando por una primera mirada regional que va a estar a cargo de Marcela Smoot, coordinadora del proyecto regional Infosegura. Adelante, Marcela, y bienvenida. Muchas gracias, Elmer. Muy buenas tardes, Ana María, colegas, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y quienes nos acompañan y se unen jueves a jueves para compartir conocimientos que contribuyan a esta construcción colectiva de insumos para las políticas públicas de seguridad ciudadana basada en evidencia. Voy a permitir, si me permiten, creo que están viendo mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, Elmer? ¿Hola? Así es, Marcela. Sí, la estamos viendo, Perfecto. Estos días vamos a estar compartiendo una serie de análisis que no podrían ser desarrollados sin todo el esfuerzo de las instituciones en los distintos países donde se implementa el proyecto para seguir avanzando en la recolección de la información. Voy a pasar muy rápidamente como unas cápsulas de análisis sobre la situación a nivel regional y nos vamos a ir deteniendo después poniendo la lupa en cada uno de los países. Quizá empezar diciendo que en la región de Centroamérica y República Dominicana, en el primer semestre de este año 2021, 4.788 personas fueron víctimas de homicidio.
lo que nosotros vemos un poco como comportamiento del homicidio es que en términos generales, a nivel de la región, este primer semestre subió un poquito en relación al primer semestre del año 2020, que fue un año bastante atípico, donde hubo una caída principalmente marcadas por las restricciones de movilidad a raíz de las medidas tomadas para contener el COVID, y esto es un poquito inferior al primer semestre del año 2019, con lo cual podemos decir que la región ha mantenido una tendencia a la baja desde el 2015. Sin embargo, en los últimos años vemos que esa tendencia se va desacelerando. Cuando uno mira la situación, creo que no está pasando la presentación. Cuando uno mira la situación, voy a parar de compartir, no sé si podés, Kate, poner la presentación porque por algún motivo no pasa, yo voy a seguir comentando los hallazgos que tenemos a nivel regional. Es que esta tendencia a la baja se viene dando en general en los homicidios, sin embargo hay una reducción mayor en los homicidios de hombres que en los de mujeres, pero en los últimos 2 años esta tendencia ha ido cambiando y la aceleración en la baja de homicidios en el caso de las mujeres ha sido un poquito mayor. Muy probablemente tiene que ver con los esfuerzos importantes desarrollados por los países para la contención, para la reducción, la atención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Tratamos de desagregar la información y de poner la lupa porque sabemos que mientras más agregada es, más se esconde información que nos permita ser oportuna, y miramos si este comportamiento es homogéneo en los distintos países y nos encontramos que el comportamiento de homicidios en los países de la región ha sido heterogéneo durante el primer semestre. Si pasamos a la próxima lámina, Kate, podemos ver cómo, por ejemplo, en el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, se ha mantenido una tendencia a la baja. Ha sido el año 2020 tuvo una reducción en relación al 2019 y en este año han tenido un pequeño incremento que no logra llegar a los niveles que teníamos en el año 2019. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la situación de República Dominicana, que si bien baja en el año 2020, el incremento que tiene en el 2021 lo ubica por encima del nivel que tenía en el año 2019, y en el caso de Costa Rica, cuando comparamos en los primeros trimestres de los 3 últimos años, encontramos un incremento tanto para el año 2020 como para el año 2021. Es bastante estable, sin embargo, hay un incremento en los 3 años. Tratamos de mirar la situación y vemos que también a nivel de la región el comportamiento ha sido heterogéneo, lo cual nos dice que seguramente las restricciones de movilidad que hubo en la pandemia son uno de los factores que contribuyen a explicar las dinámicas de homicidio. Sin embargo, no son la única medida o la única situación que por sí sola puede explicar el comportamiento o los cambios en la dinámica de los homicidios. Sabemos que han influido medidas como la restricción de movilidad. En algunos países ha habido ley seca que muchas veces tiene un impacto en distintas formas de violencia. Ha habido vedas de armas. En algunos países también han sido marcados por estados de excepción. Y también factores de riesgo vinculados fundamentalmente a la exclusión, a las brechas de desarrollo, que constituyen factores que muchas veces implican un incremento o están relacionados con incrementos de las dinámicas de violencia, la criminalidad organizada, entre otros aspectos que impactan la violencia en la región. Para dar algunos ejemplos también, si nos ponemos en la próxima lámina que hay, por favor,
vemos, hablando de la multiplicidad de factores y de las brechas de crecimiento, como por ejemplo el crecimiento inclusivo ha tenido un impacto con el COVID y se espera un crecimiento menor en el 2021 que no lo va a llegar a ubicar la región a niveles previos a la pandemia. Igualmente se han visto afectados empleos de calidad. Hay una situación de subempleo que es mayor a lo previo a la pandemia, impacto en la movilidad humana y en otros factores relacionados con educación, pobreza, desigualdad, crisis ambientales, entre otros factores que los vamos a ir viendo a lo largo de las presentaciones que vayamos desarrollando. Si nos vamos a la lámina siguiente, por favor, Kate, podemos decir que si bien la región mantiene esta tendencia a la baja, para el año 2021 proyectamos que el año estaría cerrando de mantenerse igual con una tasa de 19.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que es inferior al promedio de América Latina, aunque de los países de América Latina de los cuales se dispone información, lo cual es una buena noticia como avances que se tiene en la región. Sin embargo, es de mencionar también que estos niveles de violencia están por el doble de lo que los estándares internacionales denominan epidemia. Entonces, tenemos que continuar los esfuerzos. Unas reflexiones para finalizar mi intervención el día de hoy. Esto de la reducción de homicidios es una buena noticia. Sin embargo, tenemos que continuar trabajando porque persisten desafíos y cada vez necesitan ser más especializadas, más focalizadas las intervenciones que puedan responder a los distintos tipos de violencia con estrategias particulares, casi intervenciones de acupuntura, diríamos. Para esto se requiere contar con información cada vez más específica, lo cual plantea importantes desafíos a los gobiernos para seguir teniendo análisis con información desagregada, georreferenciada, para integrar distintas fuentes de información que permitan hacer análisis multidimensionales y diseñar estrategias mucho más eficaces. Es clave en este sentido fortalecer las capacidades de los gobiernos para que los datos administrativos, los registros administrativos sean cada vez más completos e integrados, así como también utilizar fuentes complementarias de información para análisis oportuno y de calidad. Quisiera terminar agradeciendo a todos los países por los esfuerzos, a las instituciones públicas de todos los países que trabajan junto con el equipo del proyecto día a día para fortalecer los registros, para contar con información automatizada de calidad, análisis oportunos y confiables que puedan utilizarse como marco para las políticas públicas. El día de hoy y las próximas 2 sesiones vamos a estar analizando y poniendo la lupa en cada uno de los países y poder compartir con ustedes para poder avanzar cada vez más en la profundización del conocimiento de cara a seguir caminando y ayudar a transformar esta región en una sociedad mucho más pacífica, justa e inclusiva. Espero que sean de utilidad estas presentaciones y muchísimas gracias nuevamente a todas y todas por conectarse el día de hoy. Una vez más, agradecer a USAID por el esfuerzo y el apoyo al proyecto. Muchísimas gracias, Elmer. Muchas gracias a ti, Marcela, por esta información que nos da un marco regional para escuchar ahora a Silvia Mendoza, analista del proyecto Infosegura en Guatemala. Y bienvenida y adelante, Silvia, con el análisis multidimensional. Muchas gracias. ¿Sí ven mi presentación? La vemos, la vemos. Muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para darles un breve análisis en temas de seguridad ciudadana de los principales indicadores del año 2021. Como recordaremos, el año 2020 fue un año atípico por la pandemia de la COVID-19
Y entonces intentamos analizar el año 2021 en relación a los años 2020 y 2019 para contar con un mejor parámetro de comparación. Toda la información que vamos a ver ahorita está actualizada al mes de agosto del 2021. Entonces podemos ver que acumulado el mes de agosto del 2021, la incidencia delictiva casi alcanza los niveles del año 2019. La incidencia delictiva de enero a agosto de 2021 registra un incremento en la misma proporción, podemos ver de 14.2%, en que se redujo respecto a 2019, que fue de 14.7%. Entonces, asimismo, pues esto es como un efecto espejo, ¿verdad? Donde la proporción que disminuyó se incrementó. Y podemos ver que durante el 2021, todos los meses, exceptuando agosto y enero, el 2021 ha sido superior en la incidencia delictiva, principalmente en los meses donde hubo medidas más restrictivas por la pandemia de la COVID, que fueron de los meses de marzo a julio, donde tenemos este rango. Esta información es de Policía Nacional Civil y registra los hechos de incidencia delictiva, suma homicidios, lesiones, extorsiones, robos y hurtos, violaciones y secuestros. De continuar así a este ritmo, ¿verdad? Podríamos esperar que a diciembre se podría sobrepasar los datos del 2019. Podemos ver también que tratamos de entender cómo han influido las medidas impuestas por los gobiernos y utilizamos dos indicadores. El primero es el índice de rigurosidad que publica Oxford, que recopila información disponible públicamente sobre indicadores de respuestas del gobierno. Estos indicadores toman políticas como cierre de escuelas, prohibiciones de viajes, cancelación de eventos, políticas de uso de mascarilla y plan de vacunación. Y el segundo indicador que utilizamos fue el cambio de movilidad de las personas hacia sus lugares de trabajo que publica Google Mobility. Y al comparar estos indicadores, podemos ver que posiblemente la reducción en la incidencia delictiva está presentada, que sucedió en 2020, obedece principalmente a las medidas impuestas por los gobiernos que incidieron en un cambio en la movilidad de las personas. Y podemos ver cómo hay una relación inversa entre el índice de rigurosidad de las medidas y una relación directa con la movilidad de las personas sobre la incidencia delictiva. Y entonces también quisimos analizar cómo se comportan estos dos indicadores a través del tiempo y podemos ver tres momentos específicos. Vemos el primer momento, que son los meses de enero y febrero, que fueron previos a la pandemia, donde todos se encontraban en la normalidad, la movilidad y no habían restricciones. Luego pasamos a otro grupo de meses que es de abril a julio de 2020, donde se registraron los menores niveles de movilidad y las medidas más rigurosas impuestas por el gobierno. Y luego vemos cómo se van flexibilizando en los meses de agosto y septiembre, pero actualmente nos encontramos en un punto que ha sido de octubre de 2020 a la actualidad, donde no hemos regresado a nivel de la normalidad, ¿verdad? Previos a la pandemia. Aún tenemos algunas medidas impuestas por los gobiernos como la ley seca y el cierre de centros escolares, y no alcanzamos la normalidad en la movilidad. Podemos ver también que los delitos contra el patrimonio y las desapariciones presentan un efecto rebote al mes de agosto de 2021. Probablemente pues, a partir de la flexibilización de las medidas de contención y prevención de la pandemia. Sin embargo, algo de rescatar es que los delitos contra la vida, que son los homicidios y lesiones, muestran un incremento paulatino, sin alcanzar los niveles previos a la pandemia. Entonces, podemos ver que los homicidios y lesiones registraron una disminución durante el 2020, casi 4 veces al promedio que estaban registrando en los últimos 5 años, que era de 5.9, 7.7, y a 2021 registraron tasas mayores a 20% de variación, ¿verdad? Sin embargo, ahorita están registrando niveles menores, pero no tan altos, ¿verdad? En cambio, las extorsiones también podemos ver que registran un ritmo menor de crecimiento en relación al promedio de los últimos años. Las extorsiones venían creciendo un 19.2% en promedio cada año y a pesar de que cayeron en 2020, solo están creciendo 8.9%. Sobre esto, también resaltamos los robos y hurtos que más bien ya superaron el nivel registrado en 2019 y presentan una tendencia contraria que venía registrando una disminución. Respecto al comportamiento de los homicidios, lesiones, ¿verdad? Y extorsiones, preguntamos al Ministerio de Gobernación y ellos actualmente nos indicaron que están realizando 2 planes de seguridad. Uno en tema de municipios priorizados focalizados, atendiendo a nivel local acciones operativas y estratégicas, y el segundo en reducción de extorsiones, implica más allanamientos y procesos de investigación criminal, desarticulando estructuras criminales
y personas dedicadas al sicariato y maras y pandillas, lo que puede darnos en los indicios por qué no hemos regresado a estos niveles previos a la pandemia. En los homicidios, estimamos en cuánto van a cerrar los homicidios y se estima que los homicidios cierren durante el 2021 en una tasa de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, levemente superior en 0.7 en relación al 2020 y inferior a lo que proyectamos, que hubiera sido una tasa de 18.9. Asimismo, también tenemos el promedio centroamericano que se proyectó y todavía estamos 3.6 puntos abajo de lo proyectado en la tasa centroamericana, que era de 19.6 homicidios. También podemos ver que durante el año 2020 se registraron aproximadamente 7 homicidios por día y que según lo que proyectamos, si no hubiera existido estas medidas de restricción del COVID, estamos registrando 774 homicidios menos en 2020 y 485 menos en relación a 2021. O sea, no hemos alcanzado los niveles esperados. Para entender un poco más como la dinámica de cómo se comportaron los homicidios, ¿verdad? Durante la pandemia, quisimos analizar todos la serie histórica y haciéndonos estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo se dio la caída en los homicidios? Se dio exactamente en la semana 13, cuando empezaron las medidas más duras de contención, que fue en la semana 21, fue en la semana del 21 de marzo de 2020. ¿Cuánto bajó en relación a lo proyectado? Hicimos la relación, lo proyectado si no hubiera habido medidas de restricción o si no hubiera existido el COVID, y bajó un 38% en relación a lo proyectado en marzo. ¿Cuánto tiempo duró la caída de los homicidios? Que vemos que es el punto 3. Duró aproximadamente de la semana 21 de marzo a la 18 de agosto. ¿Cuánto tomó en alcanzar un nuevo nivel? Vemos que ya a partir del punto 4 ya está alcanzando un nuevo nivel y se tomó 133 días aproximadamente en que regresara a un nivel más estable. ¿Y cuánto se compara el nivel actual con el proyectado? O sea, el observado es el 83.2% de lo que proyectamos, o sea, no alcanzamos ni el nivel proyectado. Y se dieron 1.129 homicidios menos comparado entre marzo de 2020 y agosto de 2021 sobre lo proyectado. ¿Y qué puede estar influyendo? Pues en que los homicidios no regresen al nivel anterior. Y tenemos la ley seca, ¿verdad? Que es de 9 a 6 de la mañana, los cierres de centros educativos y como mencioné anteriormente, los planes focalizados del Ministerio de Gobernación en tema de seguridad en 15 municipios focalizados y en la reducción de las extorsiones, ¿verdad? Analizando el comportamiento de los homicidios a nivel territorial, tenemos este mapa donde en el fondo, donde están los azules más fuertes, se registra el número de homicidios, que podemos ver que siguen concentrados en Izabal, en la franja oriente y central y sur del país. Sin embargo, los puntos rojos nos muestran el incremento de los homicidios de enero a agosto de 2021 respecto al mismo periodo en 2019, o sea que ya superamos los niveles previos a la pandemia. Estos son aproximadamente el 25% de los municipios a nivel nacional que han superado ya el nivel de 2019. Identificamos municipios fronterizos como San Marcos, Huehuetenango y Petén, que están en la frontera con México, y en el oriente fronterizos con Honduras y El Salvador. Podemos ver que en rojo se marcan 4 rutas, ¿verdad? Las rutas de la ciudad a México por la frontera de Huehuetenango, que está aquí, y la frontera de San Marcos, y la ruta de Izabal a Petén, y también la ruta de la CA1. Es importante mencionar que estas rutas son importantes para el comercio y asimismo son las rutas migratorias, lo que evidencia que puede prevalecer un riesgo en estas franjas territoriales. Por su parte, también podemos ver que los municipios que mayor aportan a la disminución o a que los homicidios no regresen a los niveles registrados en 2019 están principalmente los departamentos de Guatemala, los municipios de Guatemala, donde se han focalizado los planes de seguridad que antes les he mencionado, pues les están generando un impacto, ¿verdad? Sobre todo en el departamento de Guatemala, que son los municipios de San Juan Zacatepeques, Villanueva, Mixco y Guatemala. En torno a las personas desaparecidas, como vimos, sí registraron un incremento bastante alto en relación a 2019 y a 2020, ¿verdad? El número de mujeres desaparecidas, según registros estadísticas de Policía Nacional Civil, se incrementó tanto en hombres como mujeres en relación a 2019, y en mujeres es superior en un 13.7% y en hombres 3.5%. Principalmente las víctimas de desapariciones son las mujeres menores de 17 años, las que registran el mayor incremento también en el número de desapariciones. Y al indagar el posible motivo de estas desapariciones, tienen en el tema de Alba Kenneth, ¿verdad?
de Isabel Claudina, tienen principalmente como circunstancia algún tipo de violencia en sus diferentes manifestaciones. Estas son de alertas que se pusieron del 6 de agosto del 2018 a septiembre de 2021, ¿verdad? Y son circunstancias confirmadas de desapariciones. Vemos que en un 47% por violencia simbólica y limitantes a los derechos humanos de las mujeres. Por su parte, también se consultó a Alba Kenneth, que son las alertas dirigidas a menores de edades, y las circunstancias de desapariciones se deben principalmente indicar en un 70% a las jóvenes entre 13 y 17 años que se marchan por rebeldía o por convivencia maridable, que no siempre es voluntariamente. También por temas de conflictos familiares, principalmente cuando se separa la pareja y uno de los padres se va a los hijos, abandono de residencias de protección, por migración en busca de sus padres, maltrato, negligencia, trata de personas y otras circunstancias más. En delitos contra el patrimonio, como vimos anteriormente, los robos y hurtos son los delitos que han presentado un mayor efecto rebote a partir de la flexibilización de las medidas de contención. Por supuesto, las extorsiones casi ya alcanzan el nivel registrado previo a la pandemia, pero su incremento es el menor al que se había registrado en los últimos 5 años. Y eso podría ser en parte por las medidas que se están tomando y el plan de seguridad del combate a las extorsiones. Pero para entender el comportamiento de los robos y hurtos, hicimos el mismo análisis que realizamos anteriormente y vimos que registró una caída, ¿verdad? En marzo de 2020, cuando empezaron las medidas de flexibilización, que es el punto 1, fue una caída de 22.7 menor a lo proyectado. Se mantuvo un poco, ¿verdad? Podemos ver que empieza a crecer de marzo a septiembre. En septiembre de 2020 ya vemos una tendencia continua al alza y observamos que los robos y hurtos ya superaron a los niveles previos o a lo observado en un 119.3%. O sea que han ocurrido 232 robos y hurtos más entre marzo y agosto de 2021. Y estos pues puede ser efecto, ¿verdad? ¿Por qué se superó el nivel ya? Por la teoría del esfuerzo, que indica de que las tensiones socioeconómicas tienen el potencial de crear un ambiente de presión que luego puede desencadenar un incremento en los delitos, por el desempleo o pérdida de ingresos y por un incremento también en la pobreza, ¿verdad? Podemos ver también cuáles son los sectores afectados, ¿verdad? Y a medida que se va reactivando la economía en los distintos sectores, se observa que los delitos contra el patrimonio van incrementando, principalmente los hechos dirigidos a comercio, residencias, transporte y motocicletas, ¿verdad? También últimamente se ha visto un incremento en las extorsiones hacia los transportes, que ya ha aumentado, ¿verdad?, la circulación del transporte, y a los comercios, como podemos ver acá. En tema de violencia contra la mujer, podemos ver que las mujeres agraviadas que han denunciado al Ministerio Público el delito de violencia contra la mujer se incrementaron a partir de que las medidas de contención se flexibilizaron. Podemos ver aquí que están una disminución mientras las medidas eran restrictivas y un incremento a medida que se flexibilizaron las medidas. Esto posiblemente por el deterioro de las relaciones en pareja, la imposibilidad de poder movilizarse durante ese tiempo, la convivencia con victimarios, las restricciones para denunciar, entre otros, son factores que pudieron haber o que están incidiendo en que las denuncias de violencia contra la mujer en este periodo se estén incrementando. De hecho, es que no se pudieron denunciar en esos tiempos, ¿verdad?, durante esas medidas. Y también analizando el tema de mujeres agraviadas por violaciones sexuales, podemos ver que el acumulado de agosto del 2021 se ha incrementado en un 31.3% en relación al 2020 y 4% en relación al 2019. Superamos ya los años previos a la pandemia. Debemos recordar que, según la ley, todo embarazo de mujeres menores de 14 años se debe registrar como una violación. Y al comparar los datos de madres menores de 19 años con información del Observatorio de Salud Productiva, vemos cómo se relaciona directamente con las denuncias, donde vemos departamentos como Guatemala, Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Quiché, que registran un alto número de mujeres y adolescentes jóvenes menores de 19 años con embarazos y denuncias de violaciones. Y según las denuncias del Ministerio Público, las principales víctimas siguen siendo las mujeres de 13 a 17 años, ¿verdad? Entonces podemos ver también un efecto de que se pueden estar registrando ahorita violaciones que ocurrieron durante la pandemia. También nosotros hicimos últimamente en el proyecto
Infosegura estamos realizando esfuerzos por tratar de recolectar información por otras fuentes alternativas, en este caso la escucha de redes sociales, blogs, páginas web, para la cual se ha realizado un monitoreo de temas importantes para conocer la percepción y el entorno de las menciones de las personas y las discusiones que se dan en las redes. Entonces, según la categorización que realizamos, vemos que en las redes sociales la seguridad es el segundo tema que más se menciona. El principal es salud, ¿verdad? Sabemos que es el contexto. Y tenemos por medio de un algoritmo, ¿verdad? Que me monitorea el sentimiento, podemos ver las orientaciones de las menciones. Y en los temas de seguridad, lavado de dinero y empleo, se registra principalmente un sentimiento negativo de referencia ante estas menciones. Estas son menciones para Guatemala específicamente desde junio a septiembre de 2021. Y también un poco ya específicamente viendo qué es lo que está hablando las personas en torno al tema de seguridad. La principal palabra con más menciones es ataque armado, ¿verdad? Que involucra los homicidios y lesiones con armas de fuego. También sobresalen las palabras de alerta Alba Kenneth e información y comunicarse, que eso se refiere a las menciones o lo que se adjunta en el mensaje de las alertas de Alba Kenneth y de Isabel Claudina. Que podemos ver que hay un compromiso de la sociedad en las redes sociales, un engagement de publicar estas alertas en las redes sociales. Y también quisimos ver cómo era el comportamiento histórico de las menciones. Aproximadamente son 10,000 menciones diarias en relación al tema de seguridad que se hacen en el país, donde se puede observar que hay 3 repuntes, ¿verdad?, en la serie histórica. La primera fue en torno al asesinato de un activista de LGTBIQ+. El segundo pico fue en torno a un asesinato de un activista de derechos humanos. Y el último repunte fue en la semana de los ataques que se dieron a extorsionistas de transporte y las distintas respuestas institucionales que fueron como puestos de control y operativos que se realizaron en base a estos ataques. Entonces podemos ver que los hechos contra la vida, principalmente a personas activistas y mujeres, impactan directamente en la percepción de seguridad de las personas en las redes sociales. Entre las reflexiones, ¿verdad?, principales es que la crisis económica, producto de las medidas de contención por la pandemia, están impactando en un incremento en los hechos delictivos contra el patrimonio, como vimos principalmente en robos y hurtos. También que las medidas de restricción impuestas por el gobierno, aún vigentes como la ley seca y cierre de centros escolares, impactan en la movilidad de las personas. No hemos regresado a una normalidad, lo cual fue determinante en la disminución de la incidencia delictiva durante 2020 y sigue siendo en algunos hechos delictivos un factor importante durante el 2021. Otra cosa importante de destacar es que los delitos contra la vida, como vimos, homicidios y lesiones, y las extorsiones también, no han regresado a los niveles proyectados, posiblemente asociado a medidas aún vigentes, como mencionaba la ley seca, el cierre de centros educativos, y la implementación de planes de seguridad focalizados, para que sean muy focalizados en el departamento de Guatemala, que lo vimos que estaba en verde, todavía menor. Inclusive dentro del departamento de Guatemala hay zonas, en el municipio de Guatemala hay zonas que todavía son menores los homicidios que lo que fue el año pasado en tema de pandemia, que es zona 18, zona 6, zona 21, donde se ve que se están realizando operativos. La seguridad pues, sigue siendo uno de los temas más importantes y mencionados en las redes sociales, y lo que se menciona en las redes sociales afecta la percepción de seguridad de las personas. Y otro tema importante es que las mujeres siguen siendo víctimas de múltiples violencias, no es que desapareció durante la pandemia, como las desapariciones que se han disparado, las denuncias por violaciones y violencia contra la mujer, registran niveles mayores previos a la pandemia, posiblemente de casos que no se denunciaron durante las medidas de restricción de movilidad. Entonces ahorita vemos un repunte en estos casos. Y la otra conclusión es que los hechos delictivos rápidamente están regresando o inclusive están superando los niveles previos a la pandemia, ¿verdad? Al ritmo que se van reactivando los distintos sectores económicos, como la apertura de comercios, mayor movilidad de las personas, peatones, regresa la normalidad en el transporte. Entonces, muchas gracias por su atención. Yo estoy disponible para cualquier consulta o comentario y les dejamos la página web, ¿verdad?, para que puedan ver otros análisis y publicaciones de interés, así como esta presentación será publicada en una versión más completa. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por ese interesante análisis con muchas novedades y muchos enfoques innovadores para comprender
esta globalidad y esta de manera más holística, ¿no? Y multidimensional la seguridad ciudadana en Guatemala durante el último año. Hay una pregunta que es una consulta técnica que preguntan en qué consiste la alerta Isabel Claudina. Quizás nos puedes dar una breve explicación. Es la única pregunta que tengo ahorita acá en el panel. Si nos das una breve respuesta y pasamos a Costa Rica, y siempre pueden hacer sus preguntas al final de las dos presentaciones. Bueno, ahorita acaba de caer otra pregunta, aprovecho de planteártela. Dice sobre el algoritmo de emociones, se estima muy conveniente en el área hospitalaria, pacientes, personas de salud. En este caso, ¿qué áreas y qué tipo de capacitación tendrá el personal para poder enriquecerse con el desarrollo de algoritmo? No sé si corresponde a nuestra especialidad la pregunta, pero te dejo las dos inquietudes que hay ahora. Bueno, la primera la voy a responder. ¿En qué consiste las alertas Isabel Claudina? Es un mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas. Hay dos mecanismos. Uno, el de Alba Kenneth, que es para menores de 18 años, y el de Isabel Claudina, que es para mujeres. Entonces, cuando una mujer está desaparecida, se pone este aviso de búsqueda, ¿verdad? Se generan alertas, se van a las instituciones, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, se puede hacer una llamada y se publican estas alertas en las redes. Este es un mecanismo de búsqueda de la policía. Y pues hay muchas que se desactivan, sobresalen, y entonces de aquí salen estas circunstancias de por qué la persona se desapareció. Ahora, entonces puede ser por problemas de conflictos en el hogar, o migración, o ella pues quería desaparecer, o que tuvo un accidente, ¿verdad? Y no la encontraban. Entonces es un mecanismo de búsqueda, ¿verdad? Que está implementado en Guatemala y que están respaldados por la ley. La otra pregunta que quería recordar, así, sobre el algoritmo de emociones. Este es un algoritmo que funciona, pues, en donde nosotros realizamos la escucha, y funciona conforme a las palabras que nosotros le vamos diciendo que es positivo o negativo. Él va como agarrando, por ejemplo, si yo pongo la palabra captura, es un tema positivo, ¿verdad? Entonces él ya en sus próximas búsquedas, cuando ve captura, más las palabras claves que yo escogí, que son homicidios, lesiones, ataque armado, él ya me lo clasifica como positivo y negativo. Entonces uno le va dando las reglas al algoritmo para que clasifique este sentimiento en positivo o negativo, ¿verdad? Sí. Silvia, gracias. Vamos a dejar dos preguntas más que nos han dejado para al final, para poder escuchar y aprovechar la hora. Para la gente que nos agendó durante una hora, vamos a escuchar a Costa Rica ahora, y al final vamos a incluir más preguntas sobre Guatemala y más preguntas, y las preguntas sobre Costa Rica para quien se quiera quedar conversando. Así es que muchas gracias, Silvia, y doy paso a Carol Sánchez, analista del PNUD Costa Rica y parte del proyecto regional Infosegura. Adelante, Carol. Bienvenida. Muchas gracias, Elmer. Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir la pantalla. Si me pueden confirmar que se ve bien para iniciar. Perfecto. Muchas gracias. Les voy a presentar un análisis sobre la situación de la seguridad ciudadana en Costa Rica, principalmente con estadísticas del primer semestre de este año. La información que les presento viene de tres fuentes: el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. La presentación está estructurada en 4 ejes. El primero de ellos es delitos contra la vida, homicidios y femicidios. Un segundo apartado sobre delitos sexuales, específicamente sobre violaciones sexuales. Un tercer apartado sobre delitos contra la propiedad, asaltos, hurtos, robos y robos de vehículo. Y finalmente un apartado sobre violencia intrafamiliar. En primer lugar, en los delitos contra la vida, en el caso de los homicidios dolosos, esta es la tendencia de los homicidios de enero del 2019 hasta junio de este año.
Como pueden ver, en el 2019 ocurrieron un total de 564 homicidios, en el 2020 570 y en el primer semestre de este año 289. Viéndolo en términos de un promedio mensual, en el 2019 ocurrían 47 homicidios al mes y en el año anterior y en este están ocurriendo 48 homicidios dolosos mensualmente. Si hacemos un comparativo del primer semestre del 2019, 2020 y 2021, podemos ver que hay un incremento del 7% si comparamos el primer semestre del 2021 con el primer semestre del año anterior. Hay un incremento del 7%. Si esto lo desagregamos por sexo, en este gráfico de barras que pueden ver acá, pueden notar que hay un aumento en los homicidios de hombres principalmente. En el de las mujeres, por ejemplo, se pasa del año anterior a este, se tienen 3 homicidios menos. Y en el caso de los hombres se tienen 21 homicidios más. Entonces, esta desagregación por sexo permite ver que el aumento se está dando principalmente, comparando el primer semestre de este año con el anterior, principalmente en homicidios de víctimas hombres. Sobre la ocurrencia de los hechos, en el mes de marzo de este año ocurrieron 57 homicidios. Ha sido el mes donde más se registran. En el caso de los hombres se dan en este mes en su mayoría, mientras que en el caso de las mujeres, en el mes de mayo se registraron 8 homicidios. Analizando lo que es la edad de las víctimas, se puede ver que en su mayoría el 32% de las víctimas se ubican entre las edades entre los 25 y 34 años. Son las barras anaranjadas que corresponden a los homicidios de hombres. Por tipo de arma, el total de los homicidios del primer semestre, el 74% ocurrieron por arma de fuego. Al analizar esto para hombres y mujeres, en su mayoría el 76% de los homicidios en hombres ocurren por arma de fuego y el 62% de los homicidios de las mujeres también. Es importante aquí mencionar que aproximadamente la mitad de los homicidios ocurre por un móvil vinculado al crimen organizado. En el gráfico de barras horizontales que ven en su pantalla, la primera categoría, que es de ajuste de cuentas y venganza, que incluye casos que pueden estar relacionados con temas de drogas o de grupos de delincuencia organizada, junto con los que son del tipo profesional, que son los casos en los cuales el victimario cobra por matar a la víctima, que son los homicidios de tipo de sicariato. Si se consideran estas dos categorías, como les decía, casi que la mitad de los homicidios del primer semestre están siendo asociados a un móvil vinculado con el crimen organizado. Y en su mayoría están concentrándose, este gráfico, el primero, el de la izquierda, es un comparativo en las provincias, un comparativo del primer semestre del 2019, 20, 21. Se está teniendo un aumento de homicidios en las provincias de Punta Arenas, Heredia y Cartago. Las otras provincias están permaneciendo o con prácticamente igual o hay una disminución. Llama la atención, por ejemplo, en el caso de Punta Arenas, que al comparar el primer semestre de este año con el primer semestre del año anterior, se tienen 26 homicidios más. Y del total de homicidios que registran en esta provincia, prácticamente la mitad se está concentrando en el cantón central de Punta Arenas. En el caso de los femicidios, acá les muestro la tendencia al 15 de septiembre de este año. Esta información no la estoy comparando con el primer semestre del año anterior, porque todavía hay bastantes casos sin registrar.
sin tipificar, perdón, porque están todavía en investigación. De enero a septiembre de este año se registran 41 muertes violentas de mujeres. De estas, a esta fecha que les indico, 8 han sido categorizados como femicidios, 5 tipificados por el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y 3 femicidios del tipo ampliado. 7 de esas muertes, 7 de 41 de esas muertes violentas de mujeres se determinó que no eran femicidios y aún hay 26 muertes pendientes de clasificación. Para este año se dieron 2 reformas importantes. La primera entra en vigencia a partir del 10 de junio y la segunda a partir del 23 de agosto. Entonces, más que todo se va a ver reflejado en las estadísticas a partir del segundo semestre de este año. Pero al menos para lo que es la primera reforma, aquí les pongo un comparativo. Bueno, anteriormente el artículo 21 solamente incluía lo que eran femicidios en relaciones de matrimonio y unión de hecho, y a partir de esta reforma que se aprueba el 10 de junio, se van a incluir también lo que son relaciones de noviazgo, de convivencia, no convivencia, casuales, aunque ya medie un divorcio o una separación. Entonces es importante mencionar que a partir de las estadísticas del segundo semestre se va a notar lo que es estas reformas importantes en los femicidios. Estos 8 femicidios que les comentaba que ya fueron tipificados, el total son mujeres costarricenses. Las edades varían desde los 21 hasta los 58 años. La mayoría de los hechos ocurrieron día martes o jueves. Se tienen 3 muertes en día martes y 3 en jueves. Y se ve que 4 de las 8 muertes fueron en el mes de enero. Como les mencionaba, todavía hay 26 casos que faltan de ser tipificados. Entonces, estas estadísticas pueden variar conforme el Observatorio de Violencia de Género actualiza los datos junto con la Fiscalía Adjunta de Género. Entonces, estas estadísticas se van actualizando conforme estos datos pendientes de clasificación vayan avanzando en la investigación. La mayoría ocurren por arma blanca y se dan en la provincia de San José, en la capital. En el caso de los delitos sexuales, para este primer semestre se nota un leve aumento en comparación al primer semestre del año anterior. Han ocurrido 263 violaciones sexuales de enero a junio de este año, lo que corresponde a un 11% más en comparación al mismo periodo del año anterior. El 46%, prácticamente la mitad, son mujeres entre los 10 y 29 años. En el caso de los delitos contra la propiedad, se aprecia que prácticamente las denuncias se mantienen constantes. No se muestra una importante variación en comparación a las estadísticas del año anterior. Básicamente la disminución se da en los meses de abril-mayo, por las medidas relacionadas con la pandemia, y a partir de básicamente mediados del año anterior hasta la fecha se mantienen constantes con variaciones leves en los delitos contra la propiedad. Por ejemplo, en el caso específico de los asaltos, en el primer semestre ocurrieron 4.694. En su mayoría son hombres entre los 20 y 39 años los que reportan las denuncias. Esto, en comparación al primer semestre del año anterior, significa un 17% menos de casos. En el caso de los hurtos, se han registrado en el primer semestre 2.962 denuncias. Esto en términos porcentuales, en comparación al primer semestre del año anterior, corresponde a un 2% menos. Prácticamente están similares. La mayoría se concentra entre los 20 y 44 años. Es muy similar la distribución en tanto hombres como mujeres que denuncian. En el caso de los robos,
al comparar igual con el año anterior, la disminución es del 6%. En su mayoría las víctimas son hombres. El 30% son hombres de los 25 a los 49 años. Y específicamente en el caso de robos de vehículo, el comportamiento es similar, la disminución es de un 6%. Y la mayoría de las víctimas son hombres de los 20 a los 44 años. Ya para finalizar, este es un resumen de la tendencia de lo que son casos de violencia intrafamiliar y infracciones a la ley de penalización de violencia contra las mujeres. De igual manera, se muestra una tendencia similar a la del año anterior. Para el primer semestre de este año, lo que es de violencia doméstica, se tienen 5.130 denuncias, infracciones a la ley, perdón, y en lo que es la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, 3.664. En términos porcentuales, esto equivale a una disminución del 4 y del 6%. Entonces, al igual que como sucedía con los delitos contra la propiedad que les comentaba anteriormente, prácticamente no hay una variación. 4 cosas importantes que quería compartirles para finalizar la presentación sería que, bueno, en el caso de los homicidios dolosos, a pesar de las medidas de distanciamiento social presentes desde casi que inicios del año anterior por la pandemia, a la fecha no se muestra una disminución. De manera contraria, como les comentaba, más bien hay un aumento del 7% en comparación al primer semestre del año anterior. Llama la atención que aproximadamente la mitad de estos homicidios dolosos están vinculados a temas de crimen organizado. En el caso de los delitos contra la propiedad, como les decía, se mantiene la disminución en las cifras de las denuncias en delitos que registra el organismo de investigación judicial. Y finalmente, en lo que son casos de violencia intrafamiliar, que los reporta el Ministerio de Seguridad Pública, permanecen prácticamente variables. Esto sería todo de mi parte. La presentación va a estar luego en el sitio web del proyecto Infosegura. Muchas gracias por su tiempo y quedo atenta a sus preguntas. Elmer, creo que tienes cerrado tu micrófono. ¿Puedes volver a retomar, por favor? Probablemente tengamos algún problema, Elmer, probablemente tenga algún problema con el internet. Entonces, pienso que podemos seguir con las intervenciones y las preguntas y comentarios. Mientras Elmer se vuelva a conectar, acá tenemos un comentario de nuestro colega Max Loria de Costa Rica, donde nos señala que se ha estudiado, se ha estudiado por qué aumentaron los homicidios en el 2020 cuando en casi todos los países bajaron, especialmente por las restricciones. Hay otra pregunta o continúa acá, ¿se sabe de esfuerzos públicos en Punta Arenas? Tenemos estas 2 preguntas y después comentarios de agradecimiento a las presentaciones. Entonces, le dejaría a Carol y los colegas de Costa Rica que están conectados también para que puedan responder. Gracias, Marcela. Bueno, específicamente en el caso de Punta Arenas,
justamente un colega del organismo de investigación judicial nos compartía que este año estuvieron realizando una investigación en lo que es la provincia de Punta Arenas, a partir de los registros administrativos que lleva el organismo de investigación judicial. Este es un trabajo conjunto que están haciendo con el gobierno local. Entonces, la respuesta sería sí, ¿verdad? Es un tema que ya se está abordando actualmente. No sé cuál fue la otra pregunta, perdón. En relación a los esfuerzos públicos en Punta Arena, y era la segunda pregunta, ¿y por qué aumentaron los homicidios en el 2020 cuando en casi todos los países bajaron a raíz de las restricciones? Bueno, en relación a esto, de momento, lo que se tiene más que todo es un análisis descriptivo y no uno causal, ¿verdad? Habría que hacer una investigación a profundidad, tipo causa y efecto, para poder hacer una afirmación de cuáles son las causas, ¿verdad? No que sean solamente hipótesis. Quizá complementando a Carol, también lo que hemos visto en los análisis en los distintos países es que no hay un único factor, ni aún las medidas de restricción de movilidad por sí solas que puedan explicar los cambios en la tendencia. Es lo que estamos viendo, es la multiplicidad de factores, el tipo de medidas, las políticas públicas que plantean, y sí la importancia, como Carol remarca, de profundizar en los estudios para poder entender los factores que dinamizan los cambios en estas tendencias. Bueno, gracias Marcela por cubrirme. Espero que me estén escuchando ya. Mi computadora tuvo un lapsus que ya es habituales en estos en vivos. Disculpas por eso. Seguimos entonces retomando algunas de las preguntas que estaban dirigidas a Carol. Creo que eran las que había disponibles acá. Hay dos manos levantadas, una de Militza Mazariegos y de Alinis Saranguren. Les abrimos micrófono. Les pedimos que sean breves, se presenten y indiquen a quién va dirigida la pregunta para aprovechar estos últimos minutos del programa. Adelante, Alinis. Buenas tardes, buenas tardes. No, realmente interesada en toda la información que han ido desplegando. Yo estoy en una provincia en Venezuela donde realmente estoy haciendo también un análisis de cómo se encuentran los datos de feminicidio y muy interesada en el comparativo que realizó la representante de Costa Rica. Realmente que muy interesante, de verdad que sí. No era alguna consulta adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el comentario. Le dejamos la palabra a Militza Mazariegos. Y está por ahí. Si no... Bueno, Cristina Araya acaba de levantar la mano. Si le habilitamos el micrófono. Muchas de sus preguntas que eran para Silvia ya se las respondió en la herramienta, por eso nos sirve que nos las dejen escrita, por si no nos da el tiempo para responderlas en vivo, pero que tengan las respuestas que ustedes necesitan. Recuerden que en nuestro sitio web pueden encontrar estas presentaciones con esta información, incluso un poco más amplia, porque no toda la información ni todos los análisis caben en los minutos que le damos a los compañeros, que cada vez que nos vamos aumentando las capacidades de análisis, estas presentaciones son más ricas, más extensas, que quizás vamos a ir considerando hacer programas exclusivos por país o buscar otros espacios para compartir más detenidamente estos análisis y ampliar más la discusión. Pero por ahora, estos webinars tienen la intención precisamente de abrir la conversación sobre el análisis, mostrar la utilidad de los datos, ver cómo estos se implican en la política pública y cómo los países están haciendo cada vez mayores esfuerzos por dar información
oportuna, creíble información con todos los filtros y estándares para realizar análisis multidimensionales como los que hemos escuchado ahora. También les recuerdo que estos se los vamos a compartir, tanto las presentaciones como la grabación de este webinar, se los vamos a compartir en el boletín, en el mismo boletín en el que reciben la invitación para que se conecten y se inscriban a estos webinars. También van a recibir toda la información, así es que les pedimos estar atentos y atentas para dar continuidad y seguir en esta conversación. El próximo jueves vamos a tener las presentaciones si no me equivoco, de El Salvador y Belice, si no tengo la promoción acá a la mano, pero sí, y esperamos también contar con su participación, siempre atentos a responder sus dudas, sus comentarios. También nos pueden contactar vía redes sociales. Estamos como Infosegura PNUD en Twitter, en Facebook y recientemente en Instagram, donde nos pueden hacer llegar comentarios y preguntas. Pendientes también del boletín y de nuestras redes sociales. Llegamos ya a las 3:11. Gracias por mantenerse con nosotros. Agradecemos infinitamente todo el esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes por dedicar el tiempo a estos análisis, por sus preguntas, sus aportes, sus comentarios, y esperamos tenerlos nos quedan todavía 8 programas de esta temporada con muchos más análisis, muchas más novedades desde lo que nosotros trabajamos conjunto con las oficinas del país y con los gobiernos y las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana en la región. Gracias de nuevo. Nos vemos el próximo jueves. El proyecto Infosegura es la primera alianza regional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta alianza nace para el fortalecimiento de capacidades para la gestión de información sobre seguridad ciudadana, justicia y cohesión social, con el objetivo de contribuir al diseño y seguimiento de políticas públicas basadas en evidencia, centrada en las personas, con enfoque de género y derechos humanos. El PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para una gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y de la violencia de manera integral. Bajo esta premisa, Infosegura trabaja en coordinación con las oficinas de país del PNUD en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Costa Rica y República Dominicana, desarrollando soluciones en 3 líneas estratégicas. Arquitecturas institucionales para la gestión de la información, innovación en procesos y servicios y nuevas tecnologías, comunicación estratégica y gestión de conocimiento. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y buenas prácticas a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. Destaca la articulación con la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, y la comunidad virtual de práctica DataAcción. Para conocer más detalles, les invitamos a visitar www.infosegura.org, una plataforma de servicios en la que encontrarás una selección de buenas prácticas y soluciones, análisis multidimensionales, investigaciones y una diversidad de recursos especializados en seguridad ciudadana.